Le deseo un retiro largo y pacífico, dijo John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, instó el jueves al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar la amnistía que le ofreció la opción de dejar el poder y retirarse a una playa lejos de casa. Le deseo a Nicolás Maduro y sus asesores principales una jubilación prolongada y pacífica, viviendo en una hermosa playa en algún lugar lejos de Venezuela, dijo a los periodistas el asesor presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter. Deberían, agregó, aprovechar la amnistía ofrecida por el presidente Juan Guaidó y seguir adelante, cuanto antes mejor, insistió. Bolton es uno de los principales ideólogos en la estrategia del gobierno estadounidense de Trump. Para Venezuela, Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como presidente legítimo a Guaidó, quien ese día recibió los poderes del Ejecutivo como presidente interino. El gobierno de Trump le ha pedido repetidamente a Maduro que ceda el poder a la oposición. Trump y el propio Bolton han advertido en los últimos días que todas las opciones están sobre la mesa, incluido el ejército, para forzar la salida de Maduro. Después de su autoproclamación, Guaidó allanó el camino para una amnistía decretada para Maduro y sus colaboradores, así como para los militares, si facilitaban un cambio de gobierno. El lunes, Bolton también declaró en Twitter que cualquier acto de violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó SIC, o contra la Asamblea Nacional socavaría gravemente la legalidad y el Parlamento Europeo reconoció el jueves que Juan Guaidó era el legítimo presidente interino de Venezuela después de decir que Nicolás Maduro no tenía la intención de celebrar elecciones y pidió la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos en el país. El régimen venezolano solo puede permanecer en el poder con la represión. La fecha límite para que Nicolás Maduro convoque las elecciones antes de reconocer al presidente interino Juan Guaidó parece cumplir con los objetivos diplomáticos implícitos de la iniciativa a reducir los riesgos de una confrontación interna general, dando lugar a una solución política con o sin mediación por parte de terceros y evitando una división internacional irreparable que hubiera proyectado el conflicto más allá de las fronteras de Venezuela. Pero no importa cuánto tiempo haya empezado a correr Maduro, no se pueden descartar resultados. Su propuesta de convocar elecciones legislativas no presidenciales, como afirma la UE, revela que se ha dado cuenta del estancamiento en el que se encuentra, pero no de la fuerza de la oposición o la determinación de la comunidad internacional. El compromiso de las Fuerzas Armadas venezolanas con Maduro, mantenido oficialmente desde el inicio de la crisis, no tiene el mismo significado antes y después de la elección de Guaidó a la presidencia interina. El papel desempeñado por los ejércitos hoy es el contrapeso de una asamblea en la que la oposición es la mayoría y no el árbitro absoluto de la situación, como sucedió antes. Cualquier intervención a gran escala contra Guaidó o sus partidarios podría inclinar la balanza a favor de Maduro, pero a costa de un aislamiento permanente del régimen y un empeoramiento de la bancarrota del país. Y con respecto a la situación de los generales y comandantes militares de alto rango, la amnistía ofrecida por Guaidó los enfrenta con la alternativa de consolidar en la nueva etapa que puede abrirse en Venezuela los beneficios de los privilegios exorbitantes con los que se ganó el chavismo. Por su causa, o por el contrario, continúen incrementándolos sabiendo que asocian su destino con el de un presidente cada vez más debilitado. Las recientes medidas tomadas por la Corte Suprema contra Guaidó, que le impiden salir del país y bloquear sus cuentas, no pueden ocultar que el margen de maniobra de Maduro es considerablemente más estrecho que en crisis anteriores. En este sentido, los arrestos de periodistas internacionales, como 3 reporteros de la agencia EFE, constituyen, además de un intolerable ataque a la libertad de expresión, un signo de la debilidad de su régimen. La legitimidad democrática que invocó la revolución bolivariana cuando sus partidarios habían sido elegidos ya no estaba en manos de Maduro, porque la ilusión de inventar una cámara paralela para invertir no había privado a la asamblea de su elección de representatividad. Guaidó, por otro lado, no es solo uno de los líderes de la oposición que Maduro arrestó y presentó ante un juez de paz presentado ante el Ejecutivo, sino un presidente interino respaldado por la mayoría de los representantes electos de los venezolanos. No puede excluirse que Maduro propusiera superar el plazo establecido por la UE, imaginando en vano que este desafío estéril sería una victoria. En realidad, sería solo la forma menos inteligente de adaptar una derrota final.
El riesgo de un empeoramiento de la situación política en caso de violencia en las movilizaciones pacíficas convocadas por Guaidó es alto y puede multiplicarse desde el momento en que, después del ultimátum europeo, el presidente interino es reconocido y la Asamblea asume la responsabilidad de invocar las encuestas venezolanas. El tiempo de Maduro ha sido olvidado, aunque todavía tiene un largo camino por recorrer para prolongar la agonía de Venezuela. Si finalmente logra superar la crisis, sería apoyado por la represión. Es decir, imponiendo la voluntad de la mayoría de los venezolanos que, representados en la asamblea que posee la legitimidad democrática, mostraron el camino, dejar el lugar a un presidente electo con garantías. Un periodista colombiano dijo en un incidente que Nicolás Maduro tuvo un papel destacado durante su visita a una base militar en Venezuela. Maduro estaba montado en un tanque y cuando se cayó, se quedó atascado en el vehículo, difícil de remover debido a su estructura. El reportero agregó que la situación se había registrado durante 50 minutos. En estos días, Maduro se ha reunido con los militares para cerrar filas y fortalecer su posición como agente y contra el gobierno de los Estados Unidos, contra el cual ha lanzado diferentes respuestas. La televisión estatal mostró al jefe de Estado visitando Caracas, la base militar de Fort Tiuna, así como a los líderes militares y docenas de soldados. Según el periodista colombiano Felipe Zuleta, el presidente venezolano Nicolás Maduro se desmayó durante su visita a las fuerzas militares de su país. Zuleta dijo que un fuerte vecino le contó sobre el estancamiento en el que el líder venezolano saludaba a los soldados y de repente se desmayó. ¿Estás listo para defender la Constitución y tu comandante en jefe? Maduro le preguntó a la tropa, él respondió con gritos de sí, mi comandante en jefe. Maduro también denunció el hecho de que los desertores mercenarios están tratando de fracturar las Fuerzas Armadas en Colombia. Unidad monolítica máxima moral llamó a las Fuerzas Armadas una gran renovación, una gran revolución militar de la moral, dijo Maduro a unos 2.500 soldados. La presión sobre la dieta aumenta. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reforzó el miércoles la presión sobre Nicolás Maduro para que amenazara a los compradores de oro o petróleo de Venezuela, pero reconoció que su cooperación era necesaria para abrir un corredor de ayuda humanitaria. Apenas 2 días después de sancionar a la compañía petrolera nacional PDVSA, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, advirtió el miércoles que estaba listo para tomar medidas contra quienes hacen negocios relacionados con el oro o el petróleo. Venezuela. Mi consejo para los banqueros, corredores, intermediarios y otras compañías es que no intercambien oro, petróleo u otros productos básicos venezolanos, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter. Desde que Juan Guaidó asumió el mando del Parlamento, cambió el panorama de la crisis en Venezuela. ¿Cuál es la estrategia del líder opositor en su desafío a Nicolás Maduro? Te contamos las 4 claves de la estrategia del presidente encargado. Desde que Juan Guaidó asumió el mando del Parlamento hace un mes, una cadena de acontecimientos cambió el panorama de la crisis en Venezuela. ¿Cuál es la estrategia del líder opositor en su abierto desafío al presidente Nicolás Maduro? Guaidó se juramentó presidente interino del país el 23 de enero luego de que el legislativo declarara a Maduro usurpador por iniciar el 10 de enero un segundo mandato que, al igual que parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo por ser resultado de elecciones fraudulentas. Aquí 4 puntos clave de la estrategia de Guaidó. Estados Unidos, que endureció las sanciones a Venezuela. Maduro y su círculo de poder, inclinó la balanza. Donald Trump fue el primero en reconocer a Guaidó como presidente encargado, y el pasado lunes disparó al corazón mismo del país, al sancionar a la petrolera estatal PDVSA y bloquear sus activos y cuentas. Es un paso decisivo que los fondos que debe pagar Estados Unidos al gobierno por el petróleo no se le paguen a Maduro, sino a Guaidó, comentó el analista Luis Salamanca. Las sanciones llegan en momentos en que el país y PDVSA están en default y la producción petrolera en el nivel más bajo de las últimas 3 décadas, 1,3 millones de barriles diarios. Para el politólogo Jesús Castillo Molleda, es determinante la actuación del gobierno estadounidense con sus aliados. Por primera vez, la crisis fue abordada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos está comprometido con su tesis del colapso total para desestabilizar a Maduro. Su éxito significaría la implosión del chavismo, pero si fracasa, como en Cuba, Siria o Irán, el más afectado será el pueblo, opinó el economista Luis Vicente León.
Aislamiento. Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima integrado por Canadá y 13 países latinoamericanos desconocieron los comicios en los que fue reelegido Maduro en mayo pasado, boicoteados por la oposición y denunciados como fraudulentos. Para Castillo Molleda, la articulación con las fuerzas internacionales desmoraliza al gobierno y lo descontrola. Washington, el Grupo de Lima excepto México tras la asunción de Andrés Manuel López Obrador y la UE consideran ilegítimo a Maduro. De ese grupo, solo el bloque europeo no reconoció aún a Guaidó, pero Alemania, España, Francia, Holanda, Portugal y Reino Unido dieron un ultimátum a Maduro para que convoque a elecciones libres o avalarán al opositor. No ha habido un apoyo internacional de tal envergadura a un político, algo fundamental para dejar solo a Maduro, aseguró Salamanca. A ello contribuyó un fuerte lobby en el exterior en los últimos 2 años. En Europa, el exjefe parlamentario Julio Borges fue recibido por los gobernantes de Francia, Alemania, España y Reino Unido. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López bajo arresto domiciliario, se reunió con Trump en la Casa Blanca y en América Latina la ofensiva se enfocó en el Grupo de Lima. Cara fresca. Guaidó, ingeniero industrial de 35 años formado en el partido de López, Voluntad Popular VP, asumió la presidencia del Congreso el 5 de enero. Su imagen transmite sensación de renovación y levantó confianza, aseguró el analista Félix Seijas. Para Castillo Molleda, la proclamación trajo esperanza en el sector de la población que estaba desactivado. Y aunque puede ser sentimental, ese efecto llevó la crisis a otro nivel, agregó Castillo Molleda, ayudando a superar la frustración y el temor que dejaron 4 meses de protestas en 2017, saldados con unos 125 muertos. Según la consultora Eurasia Group, el reconocimiento internacional de Guaidó elevó su perfil y lo consolidó como principal cara de la oposición, e impulsó a los adversarios de Maduro, que mostraron que aún pueden convocar protestas masivas como en la que se juramentó el diputado. Para el politólogo Carlos Romero, el éxito de la estrategia también tiene que ver con el malestar popular por el agravamiento de la crisis, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 10 millones % este año y la escasez de alimentos y medicinas. Oposición más racional. En 2015, la oposición asestó la mayor derrota electoral al chavismo, al arrasar en las parlamentarias. Pero tras el bloqueo de un referendo contra Maduro y las protestas de 2017, la oposición profundizó sus divisiones por intereses partidistas y divergencias sobre cómo enfrentar al mandatario. Se sumó además el exilio, encarcelamiento e inhabilitación de varios dirigentes. El quiebre se profundizó con las elecciones de gobernadores de 2017 y las presidenciales de 2018. Unos las boicotearon por considerar fraudulentos esos procesos y otros participaron para no dejar vía libre al chavismo. Desde las parlamentarias no se observaba a una oposición cohesionada, con una estrategia, sin importar las diferencias que aún existen, estimó Castillo Molleda. Romero advierte que aunque líderes tradicionales como Enrique Capriles y Henry Ramos Ayub aún no aparecen en la foto con Guaidó, tampoco lo atacan, lo que considera una decisión racional para impulsarlo.